Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenido a Desmontando el Baremo, con Mariano Medina. Un podcast formativo de ANAVA RC, Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes, y presentado por el letrado Manuel Castellanos. Dirigido a profesionales que tienen que utilizar el baremo de valoración de daño corporal del año 2015 para determinar las indemnizaciones a que tienen derecho las víctimas de accidentes. Hola, saludos cordiales. Damos inicio a un nuevo capítulo del podcast de la Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil, ANAVA RC. Como siempre, a micrófono dirigiendo este lío que nos hemos metido, Manuel Castellanos, que estoy encantado de acompañaros porque aparte me divierte mucho esta experiencia. Nada más que sepáis que viene de familia. Mi madre fue locutora en Radio Nacional, con bastante mejor dicción que yo y bastante más profesionalidad, porque a ella se dedicaba a esto y yo soy un simple y humilde abogado. Bueno, pues llevamos 2 capítulos en el que traíamos como invitado a Alberto Macià, nuestro compañero y vocal de la Junta Directiva de ANAVA. Y en una pasada edición pues dije que era nuestro vocal corresponsable de la sección de Derecho Sanitario. La dirige junto a nuestro querido compañero Damián Vázquez de Málaga, al cual también liaremos para algún capítulo de nuestro podcast. Y bueno, pues como un oyente se enteró a cuenta de nuestro capítulo dedicado a la responsabilidad patrimonial derivado de los efectos secundarios de las vacunas del COVID, se enteró pues que era experto en derecho sanitario, pues nos ha solicitado que hagamos un programa, aunque sea a modo de resumen, es difícil hacerlo en un solo programa, sobre las negligencias médicas, sobre las reclamaciones derivadas de la mala praxis sanitaria, de los actos contrarios a la Lex Artis ad hoc. Bueno, saludo por supuesto a Alberto Macià. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar Genial. Con vosotros. Hoy no te llamo Mariano Macià como el otro día, soy capaz de llamarte de todo, que no pero pasa vamos. Nada. Bueno, que sepas que yo no te suelo llamar Alberto, te llamo Pisha, ya lo sabes. Ya lo sabes que es como te llamo cariñosamente. Y bueno, y hoy tocamos un tema delicado porque, bueno, pues en esta sociedad latina, no anglosajona, en la que nadie nos equivocamos y nadie asumimos un error, pues existe la patata caliente de las negligencias médicas o de los actos médicos contrarios a la Lex Artis. Bueno, pues preguntarte para empezar, bueno, ¿qué es una negligencia médica? Es decir, ¿cómo se define una negligencia médica que sea jurídicamente reprochable? Es decir, que sea objeto de reclamación por responsabilidad civil. Me imagino además me afirmo, pero quiero que me confirmes que evidentemente es basada en el artículo 1902 del Código Civil, que por culpa o negligencia cause un daño a un tercero se verá obligado a indemnizar, evidentemente con todos los artículos concordantes en esta materia. Bueno, ¿qué es una negligencia médica? Bueno, en primer lugar, hasta hace no mucho tiempo había una diferenciación que tenía relevancia penal, ya hoy en día no la tiene, entre lo que es una negligencia y una imprudencia y una impericia. Y como digo, no obstante, sin perjuicio de que ahora hago una pequeña explicación, la imprudencia es aquel que sabe hacer algo y por el motivo que sea lo hace mal. Vamos, con un motivo no que sea, si en este caso un motivo que dé lugar a responsabilidad. La negligencia. La negligencia. Vale. Y la impericia es aquel que, yo siempre digo la frase de Manolete, si no sabe torear, ¿para qué te mete? Es decir, aquel que sin
ser especialista sin tener los conocimientos o sin saber de lo que tiene que saber, se mete a hacerlo y mete la pata. Hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 17 de febrero del 2017 que a una persona, un médico, que intervino quirúrgicamente un tema oftalmológico y no tenía titulación y fue condenado en este caso. Porque en este caso, que ya digo que no la relevancia penal, ya ha dejado de tenerla, la diferencia no tiene relevancia penal entre impericia e imprudencia, pero que en este caso sería una impericia. De todas maneras, Manuel, para mí hay algo que es fundamental, y es que no me gusta llamar negligencias médicas. A mí me gusta denominarlo responsabilidad sanitaria. Cuando te contagian una Klebsiella, creo que se llama, una bacteria, ¿no? En un quirófano, una infección nosocomial, a lo mejor ahí no hay ninguna responsabilidad de un médico, hay una responsabilidad del que limpia el quirófano. Sin embargo, sí que hay una responsabilidad sanitaria, ¿no? Claro, sí, o cuando tú estás en un gimnasio y se rompe algo, bueno, ahí ya también puede ser que se trata del servicio, ¿no? Se te cae encima un techo, un descayola, ¿qué ha ocurrido además, no? Entonces, digo que para mí, yo me gusta ampliar el término porque además entiendo que es más fácil relacionarse con los médicos cuando tú le llamas responsabilidad sanitaria en vez de negligencia médica, ¿vale? Entonces, te digo, para mí la negligencia médica, lógicamente, lo que sería la base sería cuando ha habido una vulneración de lo que efectivamente tú denominabas la lex artis ad hoc. Es decir, el ad hoc significa que no se le puede exigir a un médico que está en una aldea de Zambia, que funcione igual que está en el Puerta de Hierro. Lógicamente, la situación personal y de medios que pueda tener un médico va a influir en la posibilidad de que haya o no una responsabilidad sanitaria, ¿de acuerdo? Y eso viene un poco con los criterios de imputación. Los criterios de imputación de la responsabilidad pues son variados, ¿sí? Porque se considera, por ejemplo, vulneración de la lex artis, una vulneración en sí del consentimiento informado. Ya la jurisprudencia se lo tiene clarísimo hace mucho tiempo, ¿no? Pero también sería otro criterio la pérdida de oportunidad terapéutica. Oiga, es que este cáncer ya había una prueba que me hace 6 meses que decía que lo tenía y a ustedes ni me han llamado, ¿no? Porque ni siquiera me han dicho, ¿no? O la vulneración de unos protocolos, oiga, que ha hecho el paso 1, el 2, el 3 se lo ha saltado, el ictus no lo ha visto y ahora resulta que mi padre ha muerto, ¿no? Y después también hay otro criterio, realmente el daño desproporcionado no es un criterio de imputación en sí. El daño desproporcionado es una inversión de la carga de la prueba. Es decir, el daño desproporcionado es que cuando, Olga, este señor se ha ido a sacar un diente y ha muerto. Esto es un daño desproporcionado. Entonces dígame usted por qué. Es decir, no en sí se imputa porque haya muerto, sino lo que se hace, oiga, o me explica usted por qué ha muerto o voy a entender que usted lo ha hecho mal. Por eso no se trata tanto de un criterio de imputación. Pero eso por un lado. Después, en cuanto a las vías para reclamar, pues lógicamente la primera y más importante, que excluye a las demás, ya lo sabemos, es la penal. Porque lógicamente en algunas ocasiones nos podemos encontrar que estamos hablando de delitos. Un delito de homicidio, de lesiones al feto, de aborto, omisión del socorro. Es decir, el personal sanitario en general puede cometer, algunos solo los médicos, pero todo en general el personal sanitario, revelación de secreto, e incluso que están en contra, que ya no afectarían tanto a esto, pero serían el intrusismo. En este caso, pues el acto negligente, en este caso incardinable dentro del delito de imprudencia con resultado de lesiones o de imprudencia con resultado de muerte, es bastante excepcional, ¿no? Sí, en tu experiencia, que haya una condena penal, tiene que haber una culpa muy importante, porque claro, el principio de presunción de inocencia muchas veces arrastra todo. Esto no quiere decir que no haya una culpa civil, pero que es difícil que se dé la condena penal en asuntos de negligencia médica, ¿no? Yo no recomiendo acudir a la vía penal, salvo que sea un tema manifiesto de responsabilidad. Es decir, algo que no solo que sea manifiesto, sino que sea demostrable, acreditable, que pueda ser probado, porque lógicamente si no... También es cierto que hay algunos letrados
que pueden utilizar el tema penal para conseguir para una constituir pericial, pruebas, sí, o para conseguir determinadas pruebas. Bueno, y entonces... Bueno, pero eso pues, también es un poquito instrumentalizar sí, la vía penal. sí, pero eso ya... Fines espurios, yo ¿no? no voy a criticar yo, No, pero vamos, como... digo que sí que es cierto que lo he visto, ¿no? Pero también es cierto que en algunas ocasiones hay que investigar, porque muchas veces te cuentan algo, nos encontramos como lo de siempre, el corporativismo, ¿no? Sí, el corporativismo en este caso y en todas las profesiones, en las profesiones liberales como la nuestra también, pues es muy acentuado. Pero, por ejemplo, se me ocurre en la vía penal. Yo he visto ocasiones en las que, bueno, persiguiendo esa negligencia médica, y esto se da un paradigma muy importante a la hora de reclamar la negligencia médica, y es que el arma del delito, a ver si me explico, el arma del delito te la proporciona el delincuente, y todo esto lo digo a efectos documentales, a efectos dialécticos, de ¿no? pruebas, No estoy ¿no? hablando de que sean que los centros sanitarios sean delincuentes, pero es verdad que lo primero que hay que hacer a la hora de reclamar una negligencia médica es solicitar la historia clínica. Claro, si esa historia clínica está manipulada tú hablas del deber de custodia, claro, y de que normalmente bueno, cuando es un tema que, de parto lo que falta claro, o es el partograma ¿qué caso? o es Vale, pues, o es los monitores y justo falta lo que te hace falta. Yo tengo Vale. un tema ahora mismo Sí. en Baleares en el que estoy reclamando una mala praxis, una intervención con un daño evidente desproporcionado. Y justamente lo que falta es el informe de quirófano. No sé quién lo operó, cómo lo operó, qué es lo que pasó en el quirófano, qué se dijo, qué material se utilizó. Me falta eso. Ya. Claro. Bueno, también te digo que ya la jurisprudencia, y sobre todo que eso ha llegado hasta el Constitucional, viene a decir que el deber de custodia, cuando es relevante esa prueba que justo no ha aparecido para establecer una posible responsabilidad, hace que finalmente pueda ser condenado por esa falta de custodia. Pues ahora cuando terminemos me das esa sentencia, sí, porque sí. se la voy a tirar a la cabeza. Y también te digo que he tenido contraria. un caso hace poco y le ha costado mucho al juez aplicarle, cuesta lo que los jueces Claro, quieren ver. es alucinante. Claro. Quieren ver, y claro, dice, si no lo ve le cuesta trabajo que ese deber de custodia de los centros sanitarios, de la historia clínica, y que justo desaparezca la prueba fundamental, ¿vale? Por eso te decía que bueno, estamos hablando... Vale, para centrarnos, vías, sí, ¿no? que al final te distraigo. Vamos a ver. La vía penal, sí, la vía penal para como inicial y como interruptiva de cualquier tipo de prescripción frente al resto. Entonces, evidentemente aquí tenemos centros sanitarios públicos y centros sanitarios privados. Eso es. Y dentro de los centros sanitarios públicos privados, sobre todo los privados, hablamos de la medicina reconstructiva, reparadora, satisfactiva, o sea, la que estás buscando un objetivo. Me refiero que tú vas a un centro privado para dar a luz y evidentemente es porque estás embarazada y das a luz, pero tú vas para hacerte una reconstrucción de mama o ponerte una dentadura en la nariz. Entonces ahí lo que buscas es un objetivo y que lo que quieres conseguir es objetivo. Entonces quiero que nos hables del procedimiento de reclamación ante centros públicos privados y el cambio jurisprudencial que se produjo en su día sobre la responsabilidad civil de tipo objetivo o subjetivo. Porque primero quiero aclarar que hoy por hoy, tras la sentencia de la Sala Primera, siendo ponente el admirado magistrado Seijas Quintana, ha pasado a ser todo un tipo de responsabilidad civil de tipo subjetivo. O sea, requiere la demostración de la culpa como primer criterio. Y segundo, no solamente tiene que haber culpa, sino que tiene que haber daño. Bueno, pues primero, procedimientos y segundo, criterios de imputación. Vamos a ver, es evidente que esto además debe ser conocido por todos, que cuando se trata de la medicina privada debemos acudir a la vía civil, el orden jurisdiccional civil, y que en este caso, si hablamos de responsabilidad contractual, lógicamente parece ser que será mayoritariamente contractual, pues en este caso el plazo de prescripción es de 5 años, ¿de acuerdo? Y contractual porque es un arrendamiento de servicios. Sí, bueno, también date cuenta que en algunas ocasiones, lógicamente, hay un arrendamiento de servicios. Pero no es de obra. No. Claro, ya sé por dónde vas. Vas por el tema del derecho, el derecho de resultado o no,
Pero no, en este caso, y es que como decías, todo eso ha cambiado en los últimos años. Cada vez nos lo ponen más difícil. Sí, de luego. Nos lo ponen más difícil. Antes, si resulta que tú ibas a ponerte unos dientes y te lo ponían mal, directamente había responsabilidad. Ahora ya, oiga, es que el cuerpo puede reaccionar, no necesariamente se tiene que acreditar una culpa, la subjetividad que decías, del médico, de la persona, del que corresponda, para que haya un derecho a indemnización. Todo eso ha cambiado, ya lo sabemos en los últimos años, y lo que ha hecho es complicarnos más aún las reclamaciones que ya de por sí son complicadas, ¿no? Entonces, como te decía, por un lado está la responsabilidad civil, si se trata de centros privados o médicos privados, en este caso. La jurisdicción civil. Exactamente. Y por otro lado, lógicamente, la administrativa, después acudiríamos a la jurisdicción contencioso administrativa, ¿vale? Si es un centro público, vale. Lógicamente, eso parece que es de cajón. Vale, ¿vale? de cajón. Entonces, Que ante una negligencia cometida en un centro sanitario del sistema público de salud, hay que hacer una reclamación patrimonial. Sí. Por cierto, que el plazo de prescripción es un año. Un año, vale. Sabemos un año que es el plazo común de prescripción, sí. Vale. Aquí hay bastante discusión, lo apuntamos en un programa anterior, sobre la acción directa, incluso en la reclamación patrimonial. Sí. Y los problemas que nos estamos encontrando con que nos encontramos que las pólizas que cubren la responsabilidad civil de las consejerías de sanidad de las distintas comunidades autónomas introducen como cláusula delimitativa una franquicia muy alta, lo cual y difícilmente supone, conocida. creo que es un fraude procesal, es un fraude al justiciable, que lo que hace es que te obliga a ir a la jurisdicción administrativa sin tener el derecho del artículo 76 de reclamar directamente a la compañía de seguros. ¿Qué me cuentas de esto? Vamos a ver. En primer lugar, está claro desde que se publican la ley 39, entra en vigor la ley 39 y la ley 40 del 2015, lo que se ha intentado es reforzar más la visa atractiva de la jurisdicción contencioso administrativa en todo este tipo de asuntos. Sí que es cierto que ya había habido una sentencia, creo que era del año 2013, del Tribunal del Pleno, el Tribunal Supremo, de la Sala de conflictos, sí, ¿vale? Que ya había establecido que sí que se podía acudir ejercitando la acción directa a la vía civil. Si bien es cierto que este tipo de estas nuevas leyes intentan cercenar y te vienen a decir que no, la realidad es que el Tribunal Supremo, y sobre todo con la interpretación que se hace del artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y digo que aquí no alude que sí, ese artículo dice que cuando demandas a la administración y a la compañía de seguro, sí, debes acudir a la vía. Pero no dice qué ocurre si ejercita la acción directa, porque solo demanda en este caso a la compañía de seguros. Lo que entonces viene a decir, viene a interpretar el Tribunal Supremo, había una última sentencia de no hace mucho, año 2020, que que nada se opone a que puedas acudir a la vía judicial cuando a la jurisdicción civil, sí, ejercitando la acción directa del artículo 76, aunque sea un tema de administración sanitaria. Eso claro, sí, solo y cuando vayas exclusivamente. Pero si te encuentras con una franquicia de 1 millón de euros y tu reclamación es de 500.000 y esa franquicia es oponible frente a terceros, ¿qué haces? Vale. El tema de la franquicia, la verdad que tiene difícil solución, porque yo entiendo que es un fraude. Totalmente. Un fraude por la sencilla razón de que, lógicamente, te puedes encontrar que acudes a la vía civil y que cuando llegues te digan, no, mira, según la póliza se ha consumido, según tal, y claro, la única manera dice, pues entonces voy a reclamar también a la administración. Pues entonces ya te tienes que ir directamente a la vía contencioso y tal. Ya está prescrito. Sí, claro, el tema, por cierto, que además una sentencia que ya comentamos en su momento, que es mía, que las diligencias preliminares no interrumpen la prescripción en el ámbito contencioso administrativo, pero sí la interrumpen en el ámbito civil. Es decir, es algo que todavía el Tribunal Supremo está ahí, dependiendo de quién estemos hablando, habla de una cosa o de otra, ¿vale? Entonces, lo que te estaba comentando, ya se me ha olvidado lo que era, el tema de la acción directa y de la solución. Hombre, sí que es cierto que hay una obligación de transparencia. Entonces, a lo mejor se le podría solicitar una información previa sobre el estado
Pero claro, el problema es que te la dan hoy, tú presentas demanda mañana, a lo mejor la demanda dentro de 5 días y te encuentras que en 5 días ha cambiado la información que te dieron, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor se podría hacer como prueba anticipada, porque imagínate que tienes 6 meses todavía, ¿no?, de plazo, pues lo presentas y solicitas como prueba anticipada, y lo explicas al juez. Yo creo que si lo explicas al juez, podrías solicitar que te informe la compañía con carácter previo de la cobertura que existe en el momento de la presentación de la demanda. Ya que, oiga, que es un hecho que tú no puedes disponer porque no sabes del estado actual de las reclamaciones, porque claro, es un dato interno de ellos. Te pues, no, que yo tenía 5 esperando luego, a entrar, justo entraron ayer y ya no. Y luego hay. Se añade otro problema, sí. Es que muchas pólizas te colocan una franquicia y te hablan de que tiene una franquicia de 1 año sobre que se haya consumido 1 millón de euros en ese año. El problema es que... O las cláusulas claim-mate. Claro, pero llegan, eso, ¿no? Pero claro, a la hora de que te dictan sentencia, pues tú requieres a la administración, requieres a la compañía de seguros para saber en ese año cuánto han indemnizado. Pero es que puede haber muchos procedimientos que están sui judice. Es decir, igual, no ha llegado al tope, son 700.000. Bueno, pero es que tiene 7 pendientes, que tiene recurso, que tiene... ¿no? Igual cuando me desestima la demanda porque no llega la franquicia, pero dentro de 3 años nos damos cuenta que en el año 2022 ya se había consumido sobradamente porque es siniestro al año. Entonces es que está el fraude y tal atropello que creo que... Pues yo creo que para eso estamos nosotros, ¿no? Para esa cláusula tendría algo, ¿no?, que ser lesiva. Entonces, el problema es que ya nos metemos en un procedimiento en el que tenemos una negligencia médica en el que ya es complicado porque... Ahora a reclamar se la coge con papel de fumar, que parece que hay que demostrarlo 20 veces, que tú vas con tu perito y de la compañía de seguros, porque luego te contesta la compañía de seguros con 5 peritos y te tienes que meter en este momento de la legitimación pasiva, de la franquicia y ponerte a hacer al juez que estudie también la lesividad de la cláusula, porque entiendo que es nula. Es nula para el perjudicado. Pero en fin. A ver si conseguimos que también lo digan los tribunales. Vale, te estoy liando con esto y te corto el camino que estaba haciendo. El hilo. Bueno, a partir de ahí, ¿qué decides? ¿Qué jurisdicción acudir? Ya sea la patrimonial o ya sea la civil. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Vamos a ver, mi primer paso, antes de conseguir de forma fehaciente la historia clínica, es solicitar del cliente o de los familiares, que a veces desgraciadamente deben ser los familiares, una relación lo más detallada de todos los hechos, con fechas, horas y sobre todo de sensaciones, de emociones. También que me redacte sus emociones, lo que pasó, cómo lo sufrió. Lo primero, una relación de hechos. Yo le llamo a esto la escalera. Primero el primer paso. Una vez que ya situamos la reclamación, antes incluso de pedir la historia clínica, que a lo mejor la hacemos vía diligencias preliminares o directamente, dependiendo también de lo que nos diga el perito, hablamos con el perito y le explicamos el tema para que el perito nos diga, porque yo no me limito a solicitar la historia clínica, yo antes converso con el perito, le explico lo que estamos haciendo y él me dice, mira, en este tipo de asuntos es fundamental la hoja quirúrgica, es fundamental el partograma, es fundamental el tema de los registros de monitorización, es fundamental X prueba, el TAC de fecha tal para un tema de cáncer, el TAC que le hicieron que dice aquí que no tenía nada, pues la quiero ver tal. Vale. Entonces, antes de pedir la historia clínica, tengo una conversación con el perito para que me diga qué dentro de la historia clínica tengo que pedir o sí. Y entonces lo pido en negrita, subrayado y en mayúscula. Digo, que yo quiero historia clínica, pero en especial quiero esto bien, y esto. Perfecto, pero en especial. Pero cuando tú pides la historia clínica, en teoría tienen que darte toda la historia clínica. Ya, no pueden omitir pero documentos. Precisamente como ya me huelo, porque me suele ocurrir, de que después justo falte lo que yo estaba esperando es lo que falta, después puedo decir, señoría, justo lo más importante, te lo puse subrayado lo que falta. Y aquí hay un deber de custodia. Sí. Y aquí usted tenía obligación de dármela. Además, no me diga usted que me la ha dado, porque no me lo ha dado. Y entonces, por eso, yo normalmente, si son diligencias preliminares, solicito que lo entreguen numerado. Para que no me digan, sí, yo se lo di, y que quede copia una estrategia, en el juzgado. Porque después no me vayan a decir, no, oiga, esto se lo di. No, perdona, ¿qué número?
y en el juzgado no está. Es decir, que se identifique fehacientemente, no simplemente me limito a pedir la historia clínica. Eso es lo primero. Ya una vez que ya tengo la historia clínica, ¿vale?, entonces ya sí que hacemos y preparamos lo que es el estudio de viabilidad. Fundamental. Un estudio de viabilidad. Informar bien al cliente, vale, que esto no es una cuestión jurídica, sino que es una cuestión clínica. Que una vez que un perito te diga que es viable, el abogado se mete. Un abogado no se mete a hacer una reclamación si no te dice un el perito dice vale, que se excede una Hombre, hora. lógicamente, antes de esta escalera, el primer escalón, ver que estás en plazo, lógicamente, ¿no? Porque ver que estás en plazo para reclamar, que no hay prescripción, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya nace el informe de viabilidad, bueno, vamos a suponer que te dice que es viable, porque si te dice que no es viable, yo directamente le digo al cliente que hasta aquí hemos llegado, o por lo menos, mira, que yo confío en el perito que he buscado, y si tú me traes uno y me convence, porque claro, yo ya voy con la mosca tras la oreja, si ya mi propio perito, el que suelo trabajar, me dice que no es viable, ya digo, pues, porque me fío de él. Entonces, bueno, vamos a suponer que dice que es viable. Bueno, pues ya con esa viabilidad, ya sí que planteamos la reclamación administrativa. Pues, hombre, me estamos hablando normalmente cuando estamos hablando de hospitales públicos, en este caso, que son la mayoría posiblemente de los que llamamos en el despacho, ¿vale? Por lo menos un 70%. Entonces, bueno, ya a la reclamación administrativa, pues ya, lógicamente, ahí, ¿qué suele ocurrir? Un momentito. En la reclamación administrativa, en la reclamación previa administrativa, ¿hace falta una valoración cuantificada de la incepción? ¿O puede bastar con una cifra aproximativa por diversos motivos? Inicialmente no es necesario cuantificar. Eso, inicialmente. Importante, ¿vale? importante. Tampoco inicialmente es necesario aportar la pericial. Inicialmente. Vale. Otra Luego, cosa ya en el cuando proceso llega te lo requieren. Vale, bueno, puede ser. ser que en el proceso pues haya también es bastante extraño que no haya un silencio. A veces te ocurre, y de hecho ocurre, que estás esperando las diligencias preliminares, la exhibición de la historia clínica, te va el plazo lo tienes ya ahí, y entonces no has podido hacer el informe pericial, piensas que hay una negligencia. Y lo pones de manifiesto. Y lo pones de manifiesto, entonces solicitas ya, puedes hacer dos cosas, ¿no? Depende de lo que te vaya a tardar. Lo que solemos hacer es decir, bueno, presentamos ya la reclamación y solicitamos que se incoe el expediente y que a su vez se acuerde la suspensión, no el archivo, la suspensión. Entonces, oiga, abre usted el expediente, pero como lo abra, lo suspende porque estoy a la espera de tener disponibilidad para poder acreditar, en este caso, la responsabilidad por el informe pericial, que como no he conseguido todavía que el juez de lo civil me diga día y hora para la exhibición de las diligencias preliminares, pues no puedo hacer el informe pericial. ¿Qué están haciendo? ¿Te refieres a la compañía de seguros? No, al servicio de salud correspondiente. ¿Y lo pides por la vía civil también? No, vamos, la diligencia preliminar la solicito por la vía civil. Vale, pero bueno, tú normalmente cuando vas a un servicio público y presentas un formulario de solicitud de historia clínica, te lo tienen que dar. Es que yo no he visto nunca tener que acudir a un... Mi experiencia me dice que cuando lo pido de esa forma me dan 28 folios, sin numerar. Y sin nada de lo que yo he pedido. Y cuando lo pido vía judicial diciendo que me marquen, y especialmente esto, me dan 188. Vale, una pregunta. ¿Vale? Por eso un juez yo civil, a veces hago las dos cosas. Y después civil, le digo, mire usted, me dieron 28 y era 198. Otra pregunta. ¿no? Un juez civil con el principio bien conocido por los abogados, el principio procesal de mínima intervención, ¿no te puede rechazar una diligencia preliminar dirigida a un centro hospitalario público? Vamos a ver, lo que ha habido un juez que me ha dicho eso. Hombre, pasa es que yo no, hay cosas que no me gusta decir aquí, pero bueno, entonces lo hice de otra forma. El problema de aquí muchas veces es el tema de la competencia, que sí que me han dicho, oiga, es que usted aquí me ha pedido el de este que es de La Coruña, que es el del de Cádiz y el que es de Sevilla. Digo, mire usted, pero es que las normas sobre competencia, en caso de que se considere esto una demanda, por decirlo de alguna forma, pues ya, pues yo entiendo que con que sea, yo puedo pedir todos a la vez y la competencia de cualquiera de ellos, ¿vale? Pero bueno, sí que es cierto que no te voy a negar que han ocurrido cosas como esa. Pero... Vale. Bueno, al final nos hemos enrollado y se nos está yendo el tiempo. Entonces, eliges el criterio de imputación, nos lo has dicho ya. Sí, te podría contar experiencias curiosas. Bueno, pues muy brevemente. Vale, pues mira, últimamente he tenido dos
temas, porque es que lo raro que es un tema que hay abogados que terminan su carrera y nunca lo han llevado, del wrongful birth, el nacimiento erróneo. El wrongful birth, que está unida al wrongful life, una doctrina lógicamente anglosajona que es... Pues como su nombre indica. Sí, que en este caso es que, oiga, la posibilidad del derecho a abortar no la he podido tener porque no me informó usted o no vio mal en la ECO 20 determinados daños que traía el niño, ¿vale? Entonces, bueno, son temas muy curiosos, bastante complejos, porque lo que parece objetivo, oiga, a lo mejor no se podía ver con la ECO 20, porque no significa, tienen que ser cosas muy evidentes, porque aunque todo lo que parece fácil y evidente, esto está claro, pues después nada es tan claro, ¿vale? Después, y lo último que he tenido, aparte de úlceras por presión, típicas infecciones nosocomiales, lo último que he tenido, bueno, óblito, ahora tengo uno que se ha dejado que es un trozo de broca en la boca, de una intervención, pero un trozo de un dedo. Una broca, gordo, sí, una una broca, sí. ¿Vale? Entonces, lo último curioso que he tenido, que otra doctrina también anglosajona, que es el Brown Side Surgery, es decir, un error en el lado de la intervención quirúrgica. ¿En él? Donde se han equivocado de pierna o de el brazo lado, al sí, operar. sí. Pero en este caso ha sido Bueno, peor. Eso me lo contaron ayer. No, perdona. Cirujano... Es que esta es la doctrina que aplicamos al supuesto, pero es aún peor. Porque lo que se han equivocado es del historial médico y han cogido otra persona que se llama igual, con nombre y apellido, que desgraciadamente vivía en su misma calle, no en el mismo número, No puedo creer. que se llevaban 11 años de diferencia, las dos mujeres, y le han operado porque la prueba diagnóstica del TAC y de la resonancia cogieron la de la otra. Yeah. Y le han destrozado la vida. Y en este caso, aunque se aplique la doctrina del Brown Side Surgery, realmente, porque no se trata de un error en el lado de la intervención, sino se trata de un error en la persona. La intervención era perfecta, pero Sí, no sí, era bueno, no, y además encima no sé, pero vamos, en este caso, pues entonces por eso digo que son Bueno, temas curiosos, ¿no? Es que es verdad que esto da para mucho. Sí, da para mucho, sí. Evidentemente. Hemos tocado lo fundamental. Ya hablamos en el pasado programa que con carácter orientativo a la hora de hacer el daño corporal normalmente hay que basarse en el baremo de la ley 35/2015 de 22 de septiembre, que muchos juzgados cada vez más, sobre todo a raíz de las sentencias de los siniestros aéreos de Hispaner y de Germanwings, aplican el baremo con un incremento que oscila entre el 20 y el 50%, que se debería de reclamar, sea la jurisdicción que sea, por evidentemente la alarma social, el daño que se produce, la repercusión, pues que el baremo evidentemente no es suficiente, que evidentemente también si interviene una compañía de seguros también cabe los intereses del artículo 20 de la ley de contrato seguro, que ojo, mucho cuidado con las reclamaciones patrimoniales, porque en la vía civil no puede incluirse la administración, solamente se debe de incluir a la compañía de seguros de acuerdo al artículo 76 de la ley de contratos seguros. Si vas por la vía contenciosa reclamas a la administración y luego ya veréis cómo si al final hay un silencio de la administración o hay una declaración expresa y tienes que irte a un contencioso, ya veréis como quien contesta a la demanda va a ser la compañía de seguros directamente, quien te vendrá es el abogado de la compañía, esa es tu experiencia, ¿no? Absolutamente. ¿Vale? Entonces, no vienen normalmente los dos, pero bueno, vienen los dos, pero bueno, sí, viene el abogado de la comunidad, pero el que lleva y quien aporta los peritos y el que lleva la voz cantante es el abogado de la compañía de seguros, por eso mucho cuidado con el tema del artículo 20 de contrato seguro. Mucho ojo con la prescripción, evidentemente, igual que en todos los temas, es un año de plazo desde la estabilización lesional, ya sea contenciosa, administrativa, ya sea civil, pero ojo con la vía administrativa porque os encontraréis problemas propios de la ley de procedimiento administrativo que hay que utilizar y que manejar en estos temas. ¿Me dejo algo? Bueno, yo simplemente lo que quería decir es que estoy absolutamente agradecido y ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Pues nada, pues para Cádiz, otra vez, para el sur. Pues muchas gracias, Alberto, es un placer. Creo que este tema da para más. Como ya estamos recibiendo correos electrónicos, por cierto, si queréis escribir, el correo electrónico de Anava es administración@anavarc con v.org. Podéis también
acudir a nuestra página web, que es www.anavarc.org. Evidentemente os invitamos, si queréis, a asociaros con nosotros. Como dijimos en su día, este era un proyecto en el que contábamos con tener 50-60 despachos. Bueno, pues os tengo que decir que a fecha de hoy, finalizando, aunque estos podcasts son de forma intemporal y lo podéis oír cuando queráis, pero os digo que en diciembre de 2023 somos casi unos 300 despachos, que es una verdadera barbaridad, y cada vez de verdad nos tratamos más como una hermandad jurídica y colaboramos a nivel nacional para que nuestros expedientes sean más rentables, y lo que buscamos es la excelencia entre nuestros asociados, es decir, que seamos buenos abogados de responsabilidad civil, que nos apoyemos y que podamos ejercer nuestra profesión con la máxima dignidad, profesionalidad y, como digo, categoría profesional, es decir, excelencia. Y para eso está ANAVA. Por lo tanto, pues os invitamos a enredar o a entrar en nuestra página web para que conozcáis cuáles son nuestros fines, evidentemente sin ánimo de lucro, y nuestro objetivo fundamental es la formación, pues como hacemos con estos podcasts, que espero que los disfrutéis. Y nada, pues hasta el siguiente capítulo. Muchas gracias. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.